Hoy vamos a meternos de lleno en una ley que busca transformar la sociedad peruana. La Ley 29973, más conocida como la Ley General de la Persona con Discapacidad. Y ojo, que no es solo un documento legal, es en realidad un plan maestro para rediseñar el contrato social y construir un país mucho más inclusivo. Antes de empezar a desgranar la ley, paremos un segundo a pensar en esto, porque a menudo las barreras más grandes no son las que vemos, no son un escalón o una puerta estrecha, son invisibles, están metidas en el propio sistema. La gran pregunta es, ¿cómo se derriban? Y aquí es donde entra en juego esta ley. No estamos hablando de una simple declaración de buenas intenciones. No. Es un plan de acción, un verdadero proyecto de ingeniería social para conseguir la igualdad. Vale, lo primero es lo primero. ¿De quién hablamos exactamente? La definición que da el artículo 2 es clave. No se centra solo en la condición de la persona, sino en cómo esa condición interactúa con el entorno. O sea, la discapacidad no es la deficiencia en sí, sino lo que pasa cuando esa deficiencia choca con una barrera social. Este cambio de enfoque es radical. El problema no está en la persona, sino en una sociedad que no se adapta. Para analizarla bien, vamos a seguir esta ruta. Primero veremos los principios, la base de todo. Luego, cómo se aplica esto a la accesibilidad, la educación y el trabajo. Seguiremos con la protección social y, para terminar, veremos lo más importante, cómo se aseguran de que todo esto se cumpla. Venga, pues empezamos por los cimientos. Antes de mirar los derechos específicos, es fundamental entender la filosofía, el espíritu que hay detrás de toda esta legislación. El artículo 4 nos pone sobre la mesa estos 6 pilares. Y cuidado, que no son solo palabras bonitas, son los principios que guían cada uno de los artículos de la ley. Desde el respeto a la dignidad hasta la accesibilidad, todo lo que viene después se construye sobre esta base. Muy bien, tenemos los principios. Pero, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica, al día a día? Pues la primera respuesta que da la ley es la accesibilidad. Se trata de eliminar las barreras físicas y también las de comunicación. Es que la ley aquí se pone muy específica. Habla de edificios y calles sin obstáculos, de autobuses con espacio reservado y de que la información sea comprensible para todo el mundo. Esto es importantísimo. Se exige que en un juicio o en un trámite oficial se pueda usar la lengua de señas o el braille. Vamos, que se trata de abrir todas las puertas, pero de verdad. Pero claro, no todo es acceso físico. La ley sabe que los 2 motores más potentes para la inclusión son la educación y el empleo. Y no se queda solo en prohibir la discriminación, no. Establece medidas muy concretas para empujar hacia la igualdad. Fijaos en esta cifra, un 5%. Puede no parecer mucho, pero si lo pensamos, el artículo 38.1 obliga a las universidades, tanto públicas como privadas, a guardar 1 de cada 20 plazas. Es una acción afirmativa clarísima para asegurar el acceso a la educación superior. Y en el ámbito del trabajo público encontramos otra medida de un impacto tremendo. El artículo 48.1 da esta bonificación del 15% en la nota final de las oposiciones. Es un mecanismo pensado para equilibrar la balanza, para compensar las barreras que estas personas han podido tener en su carrera. Y llegamos a una de las medidas estrella, seguramente la más conocida de la ley, las cuotas de empleo. El artículo 49.1 pone porcentajes obligatorios. Le exige más al sector público, que tiene que dar ejemplo con un 5%, y un poco menos, pero igual de importante, a las grandes empresas privadas, un 3%. Pero la inclusión no acaba en la oficina o en el aula, claro. La ley también teje una red de seguridad, un sistema de protección social para garantizar una vida digna. Aquí vemos un paquete de derechos que son clave, desde el acceso a la salud, que según el artículo 26 tiene que ser completo, hasta una medida muy importante del artículo 59, pensiones no contributivas para la gente con discapacidad severa y que además esté en situación de pobreza. También se quita el límite de edad para acceder a programas sociales, porque se entiende que las necesidades pueden durar toda la vida. Y aquí un beneficio súper tangible, de los que se notan en el bolsillo y en el día a día. Según el artículo 44.1, las personas con discapacidad acreditada tienen derecho a un descuento del 50% en espectáculos que organice el Estado. Es una forma directa de fomentar el ocio y la cultura inclusivos. Muy bien, el plan sobre el papel suena genial, es súper completo. Pero la gran pregunta de siempre es, ¿y quién vigila que esto se cumpla? ¿Cómo se asegura el Estado de que no se quede en papel mojado? Pues la última parte de nuestro análisis va de eso, de los mecanismos de supervisión y de las sanciones. Pues la pieza clave de todo este engranaje es el CONADIS. El artículo 63 lo define como el órgano que dirige, coordina, supervisa y evalúa todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Es, por así decirlo, el guardián de la ley.
Y que nadie piense que esto es un brindis al sol. El CONADIS tiene poder para actuar. Esta tabla, que se basa en los artículos 81 y 83, lo deja clarísimo. Incumplir la ley tiene consecuencias económicas muy serias. Las multas se miden en UIT, que es la unidad impositiva tributaria, un valor que se usa en Perú para calcular impuestos y multas. Como se ve, una infracción muy grave, como no cumplir la cuota de empleo, puede llevar a una multa de hasta 20 UITs, una cantidad considerable que demuestra que la cosa va en serio. Y con esto volvemos casi al punto de partida. Esta cita del primer artículo de la ley resume su esencia a la perfección. No se trata de dar privilegios, sino de crear el marco para que los derechos, que son de todos y todas, se puedan ejercer en condiciones de igualdad real. Al final, la idea más importante es esta. Aunque el Estado es el principal responsable, esta ley nos interpela a todos, a las empresas, a los colegios, a los medios de comunicación y a cada ciudadano. La inclusión es una responsabilidad compartida. Así que la ley nos da el plano, la estructura. Pero la construcción de una sociedad que sea inclusiva de verdad, eso ya depende del compromiso diario de todos. La pregunta que se queda en el aire es, ¿qué ladrillo puede poner cada uno en esta construcción?